El Señor le bendiga, mis hermanos. Señor le bendiga más. Qué privilegio estar en la casa del Señor. Pero mucho más es estar en su presencia. Gloria a Dios. Le voy a pedir que por favor me acompañen a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Jeremías 17, en el versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? La bendita palabra de Dios se lee con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios es grande. Padre de misericordia, Dios todopoderoso. Ay, Señor, la palabra gracias nos queda muy pequeña, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por pensar en cada uno de nosotros, Señor. Llamarnos, rescatarnos, Señor, gracias. Padre Santo, me presento delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que seas tú dirigiéndome, Señor. Que seas tú simplemente hablando a través de mí. Utilízame, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, Señor. Y que estas palabras que tú has puesto para que yo transmita, Señor, a tu pueblo, de la misma manera que me han edificado, Señor, edifica a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, porque tú eres bueno, grande y poderoso. Eres el mejor, Señor. Eres mucho más que bueno. Gracias, Padre. Gracias te doy y me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas personas le llaman coincidencia, pero esto no es ninguna coincidencia. Cuando el Señor quiere hablar, Él busca la forma y utiliza a quien sea y como sea. Y desde esta mañana, aquí se está tratando de eso, de que confiemos en el Señor. Cuando la hermana Elizabeth estaba hablando esta mañana, pensé, bueno, tal vez piensan que ella y yo nos comunicamos en algún momento, pero para nada. Ni yo tenía idea de lo que ella, de lo que iba a hablar, ni ella de lo que yo iba a traer tampoco. Pero Dios sabe lo que hace. Él sí sabe, Él tiene el control. Y Él dispuso que hoy habláramos de la confianza que teníamos que tener en Él. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo confío en Dios? Es algo que personas que ni siquiera lo conocen lo dicen. Yo confío en Dios. Pero generalmente se le agrega algo más. Yo confío en Dios que me sanará. Yo confío en Dios que me conseguirá o me ayudará a conseguir mi casa, mi trabajo, un carro, en fin. Al yo confío en Dios siempre le ponemos un apellido. Pero realmente eso no es confiar en Dios, porque nosotros estamos condicionando esa confianza. Decimos, confío en que Dios va a hacer algo, pero algo que nosotros queremos que Él haga. Si confiamos en Dios no podemos condicionarle, es simplemente confiamos en que Él hará lo que tenga que hacer. En una ocasión, alguien, mientras estaba predicando, hizo una historia de un alpinista. Un alpinista, o sea, una persona que escalaba montañas, que conocía todas las promesas del Señor. Y ese Señor
estaba subiendo la montaña y cuando ya estaba prácticamente en la cima, sería que resbaló, ¿no? Se cayó, se dio un golpe y quedó inconsciente. Duró mucho tiempo inconsciente y cuando despertó ya estaba muy oscuro, no podía ver absolutamente nada, no podía ver para abajo ni para arriba porque estaba muy oscuro. Y como conocía las promesas del Señor, empezó a invocarlas todas. Tú dijiste que mandaría a tus ángeles, tú dijiste, y todas las promesas del Señor, de las cosas que Él nos ha prometido. Dios, en su misericordia, lo escuchó y mandó un ángel y le dijo: saca el cuchillo que tiene en tu cinto. Y el hombre sacó el cuchillo. ¿Qué hago con él? Corta la soga. ¿Qué corte la soga? Corta la soga. Y el ángel se fue. Y el Señor se quedó pensando, pero no sé a qué altura estoy. Si corto la soga, entonces me voy a, cuando caiga, entonces me mato, porque imagínense si estoy tan alto. Porque él sabe, o él sabía que había subido bastante ya llegando a la cima, y sabía lo alto que estaba. Entonces él no sabía cuando cayó a qué altura quedó del suelo. Pero el Señor le decía: corta la soga. Eso fue lo que le dijo. Y el hombre se quedó pensando. Para no cansarle, el Señor lo encontraron al otro día, estaba muerto. Cuando yo oí la historia, esa mente humana que siempre está buscando lógica, lo primero que pensé fue: esa historia no es una historia, eso tiene que ser alguien que se la inventó, porque si la persona estaba sola y murió, ¿cómo conocen la historia? ¿Cómo supieron lo que pasó? Eso fue lo primero que llegó a mi mente. Pero después seguí pensando en la historia y ya no lo veía como aquel hombre que no se sabe quién lo vio para contarlo, sino que me hacía la pregunta: ¿y si hubiese sido yo, qué hago? ¿Corto la soga? ¿Hubiera cortado la soga realmente? No tenía ni idea de dónde, de a qué altura estaba. Hermano, la altura que tenía el Señor del suelo era 1 metro. Un bebé caía de 1 metro y se salvaba. Pero él tenía que confiar en lo que le dijo el Señor: corta la soga. Pero él no confió y se quedó esperando a que lo rescataran. No confió en el Señor. Y yo me pregunto y me preguntaba y me sigo preguntando: ¿qué yo hubiese hecho? Utilizo el razonamiento, la lógica y pienso: bueno, alguien me va a encontrar, o corto la soga. Ahora, hermano, yo le digo, pregúntese usted qué haría en esa situación. Eso significa que no había confianza en Dios. Como se decía esta mañana, conocía todas las promesas del Señor, conocía la palabra de Dios, pero realmente no lo conocía porque no confió en Él, no confiaba en Él. Confiar en el Señor tiene muchísimas definiciones. Voy a leer algunas. Por ejemplo, una de ellas es que confiar en el Señor, y esto lo usamos para cualquiera, no solamente confiar en Dios, es depositar cualquier cosa de nuestra vida en alguien solamente por la seguridad o por la buena fe que se tenga en esa persona, por lo que se piense de esa persona. Déjeme ver si me lo explico. O sea, usted conoce a una persona y usted le tiene la fe de que esa persona va a hacer algo por usted y usted deposita su confianza en él, pero no tiene ningún otro tipo de prueba. Confianza también es esperar con firmeza y seguridad.
Confiar también es la creencia en que una persona es capaz y quiere actuar de manera adecuada para usted en determinado momento o en determinada circunstancia. Y a esta definición es que más atención podríamos tener. Es la creencia en que una persona tiene la capacidad, el poder y el deseo de actuar adecuadamente para usted en algún momento determinado. Creo que no hay duda de quién es esa persona. Solamente Cristo. Solamente Cristo es capaz de hacer cualquier cosa, tiene el poder y desea hacer todas las cosas buenas, como decimos por ahí, para nosotros. ¿Y queremos pruebas? La tenemos. Él murió por ti y por mí en la cruz. Por eso debemos creer que Él nos ama. Que Él nos ama sin ninguna duda. Y si no, podemos ver en Romanos 5:8, ¿qué dice? En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero todavía no confiamos en Él a pesar de saber eso. No confiamos. Confiar es esperar el tiempo perfecto de Cristo, el tiempo perfecto de Dios. A veces las circunstancias dicen lo contrario, parecen que son todo lo contrario y nos desesperamos. Dios se demora, guarda silencio, y por eso es que a veces, por esa desesperación, pedimos algo al Señor y queremos que sea ayer la respuesta. Entonces, hoy actuamos por nuestra propia cuenta porque nos desesperamos. Y resulta que mañana es que Dios, o el plan de Dios es para que mañana usted reciba esa bendición. Pero nos desesperamos. No tenemos esa confianza de esperar en el que todo lo puede. El Señor dice una y otra vez que confiemos en Él. Una y otra vez. En la Biblia mencionaré, por ejemplo, Proverbios 3:5. Dice: fíate, o sea, confía. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es exactamente lo que hacemos. Al desesperarnos, confiamos en nuestra prudencia, no confiamos en Dios. En Marcos Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo: ten fe en Dios. Y nosotros lo repetimos y lo repetimos, pero realmente no confiamos en el Señor, no lo suficiente. Y sabemos que confiar no es tan fácil como decirlo. No es tan fácil. Pero no debemos olvidar que es Dios el que tiene el control de todo. Y si Él controla todo, podemos confiar en Él. Pero eso es lo que se nos olvida. No estamos confiando en alguien que tal vez puede. No estamos confiando en alguien, o debemos confiar en alguien que tal vez tiene la fuerza, la capacidad, el poder. No, estamos y debemos confiar en el que tiene el control de todo. Eso lo dice también Romanos 11:36. Dice en Romanos: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si aprendemos, si nos grabamos en nuestras mentes esos versículos, nuestra fe aumenta. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque Él tiene control de todo. A veces pensamos que cómo podríamos desarrollar esa confianza. Pero está en la vida secular, pasa. Usted conoce a una persona y que no me diga nadie que desde que la conoce ya le tiene confianza. Es a medida que va conociendo a esa persona que va adquiriendo confianza, va confiando en ella. Tienes que hablar mucho con esa persona, comunicarte siempre con ella, estar con esa persona, tener una relación con esa persona, una comunión con esa persona para poder conocerla. Y a medida que va conociendo, pues le va agarrando confianza, como decimos nosotros. Eso mismo pasa con nuestro Dios, con nuestro Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es conocerle. Conocemos a Jesús, entonces debemos hacer lo mismo. Siempre en comunión con Jesús, siempre hablando con Él, siempre estando en su presencia, con Él. Porque si lo conocemos hoy y nos olvidamos que lo conocimos, de nada sirve. ¿Qué confianza podríamos tener? Pero Jesús, nuestro Dios, no es así. No es como sería cualquier otra persona que usted conoce y que cuando usted menos lo espera, le falla. Usted confía en una persona, usted se entrega a esa persona pensando que ya la conoce, que ya sabe exactamente que no es capaz de engañarle, de mentirle, ni nada de eso. Y cuando usted menos lo espera, ahí está. La mentira, el engaño, la traición. Pero en el que nosotros confiamos y en el que tenemos puesta nuestra mirada, ese nunca cambia, ese nunca falla, ese siempre es el mismo. Gloria a Dios. Podemos confiar ciegamente porque ese no cambia. Ahí no hay variación. Por eso que en Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Eso nos garantiza que no va a cambiar, no va a fallar. Y Él en muchas partes de las Escrituras dice que nuestro Dios, Jesús, estará con nosotros siempre, que no nos dejará, que no nos va a fallar, que no nos va a desamparar. Entonces, si es el mismo de hoy, de ayer y hoy y siempre, significa que siempre podemos contar con Él, podemos confiar en Él, porque Él no nos va a fallar. Como fallaría cualquiera de nosotros, hermanos. Podemos fallar, cualquiera de nosotros. Pero ese no falla, nunca. Por lo que no debemos de dejar de comunicarnos con Él para conocerlo cada vez más, para sentir que tenemos cercanía y que podemos contar con Él, porque Él no nos va a fallar. En Él sí podemos confiar. Y es tan maravilloso nuestro Dios, que como somos seres humanos llenos de desperfectos, desperfectos y defectos, le fallamos y mucho a nuestro Dios. Pero Él es tan bueno, tan misericordioso, que a pesar de cómo somos, siempre nos espera. Él no nos falla, nosotros le fallamos. Y como quiera, Él siempre nos espera.
que regresemos a Él. Nos perdona. Aleluya. Y nos dice, como en 2 de Crónicas 7:14, un versículo que muchos conocemos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, si se convirtieran de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Significa, hermanos, que si fallamos, que siempre lo hacemos, si fallamos, si nuestra confianza en el Señor no es lo suficiente y le fallamos, ahí en ese versículo Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Cuando leo ese versículo me doy cuenta de que Dios, en su sabiduría, Él sabía que le íbamos a fallar, sabía que íbamos a faltar. Él sabía que en algún momento nosotros íbamos a no confiar en Él. Y Él nos dice en ese versículo que si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, si nos volvemos de nuestros malos caminos, Él nos va a oír y Él nos va a perdonar. Y seguiremos siendo lo que hasta hoy somos, sus hijos. Bendito sea Dios. Es posible que si nosotros no confiáramos un poquito más en el Señor, no le falláramos tanto. Pero la falta de confianza, la falta tal vez de comunión con Él, la falta de depender de Él, por eso es que fallamos tanto. Confiar es parte importante de un conjunto de cosas. Todo lo que caminamos a través de ese camino trazado por Jesús, todo lo que caminamos con el Señor, tenemos la esperanza de llegar hasta el Padre a través de Él. Tenemos que hacer un conjunto de cosas, como amar a Dios, tener fe, depender de Él, tener confianza. Y si nos ponemos a pensar, es como pasa en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir tenemos que hacer cosas que una depende de la otra. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, respirar, comer y dormir. No sé ustedes, hermano, pero yo hasta ahora no he oído de nadie, de ninguna persona que haya sobrevivido sin comer o sin dormir. Para comer necesitamos respirar, para dormir necesitamos respirar. Y si no comemos ni dormimos, la respiración se debilita y es posible que hasta termine. En este caso terminaríamos muertos. ¿Por qué digo esto? Porque es prácticamente lo mismo cuando tratamos de las cosas del Señor. Si no dependemos del Señor, si no confiamos en Él, el amor se va debilitando. El amor a Dios se va debilitando. Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos su palabra, el amor se va debilitando. Y por eso es que muchas veces se debilita tanto que terminamos fuera de la presencia del Señor, fuera de la casa del Señor. Nos retiramos, como muchas veces se ha hablado aquí, de que las
vicisitudes, los conflictos, las cosas que nos pasan en nuestro diario vivir, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Pero es precisamente por eso, porque no confiamos en Dios. Al no confiar en Él, pues se debilita el amor. Por eso cuando digo de que cuando uno no come, puede parar la respiración, se debilita la respiración, a eso me refiero. Si no oramos, ni hacemos todas esas cosas que todos como cristianos que hemos leído la palabra de Dios sabemos que debemos hacer. Leer su palabra, meditar, orar, ayunar. Cuando hacemos todas esas cosas, entonces es porque amamos a Dios. Y ahí va incluida la confianza en Dios. El que ama a Dios confía en Dios automáticamente. El que ama a Dios tiene fe automáticamente. El que ama a Dios depende de Él. Entonces, el conjunto de todas esas cosas es que hace que nos mantengamos firmes y que cuando estemos en los problemas, en las dificultades, en las vicisitudes, pues podamos confiar en Dios. Porque Él no nos va a dejar. Él es el único fiel. Él es el único que nunca cambia, nunca falla. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Y tantos ejemplos que tenemos de personas que confiaron en el Señor. Y tenemos las pruebas, vamos a decir así, de que Dios no desampara a sus hijos. Me puse a pensar, cuando estaba leyendo en el libro de Génesis, que el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pensaba, al principio que empecé a leer esos versículos, ¿qué necesidad tenía Dios de mandar tantas plagas, 10 plagas, tantas plagas y tantas cosas a Egipto para sacar a su pueblo? Y lo que menos entendía era porque decía, pero si Dios quería sacar a su pueblo de Egipto, ¿por qué endurecía el corazón del faraón? Esa es una contradicción aparentemente. Para Dios era tan fácil decirle, mira, cojan por ahí y empiecen a caminar, porque olvídate, nadie se le va a atravesar en su camino. Dase, ya, eso era todo. Pero no solamente mandaba plagas, sino que también endurecía el corazón del faraón para que no lo dejara salir. Pero como Él es así de perfecto y que Él todo lo hace con un propósito, ya luego, en su misma palabra, en la misma Biblia está la respuesta a esa pregunta. Eso lo podemos encontrar en Génesis. Yo le invito a que lean eso, es muy, muy bonito eso, porque la verdad es que, bueno, en el mismo Génesis dice, en el 22, capítulo 22, en el 5, dice, respondiendo mi pregunta, que por qué Él hacía eso, por qué Dios hacía tantas cosas si Él era poderoso y simplemente podía sacar a su pueblo. Pero Él dice, entonces dijo, perdón que le dije la cita que no es en Génesis, es en Éxodo 9:16, es que habla de eso. En Éxodo dice, respondió Dios y dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, Dios no hizo lo que hizo con esas plagas y endureciendo el corazón del faraón solamente por hacerlo. También podemos ver que Él le interesaba que su pueblo confiara en Él,
que viera su poder, que viera lo que él era capaz de hacer y confiara en Dios. Eso tenemos que hacer nosotros, porque ya tenemos todas esas pruebas de que Él es grande, de que Él es bueno. Si no, mire, nosotros estamos aquí hoy gracias a Él. Nos dio la oportunidad de levantarnos, nos dio la oportunidad de estar de pie, nos dio la oportunidad de estar en su casa y sobre todo nos dio la oportunidad de estar en su presencia. Bendito sea su nombre. Confiar en Dios tiene su beneficio, hermanos. Si no, podemos preguntarle a David, él no puede decir. David nos lo cuenta en 1 Samuel 17:45, como un muchachito, jovencito, que lo que hacía era pastorear, fue capaz de enfrentarse a un gigante. David no tenía la fuerza para enfrentarse a ese gigante. No era por su habilidad con la piedra y la resoltera. Me imagino que resoltera, o en mi país decimos tirapiedra, ¿no? Pero resoltera. Pero bueno, no creo que él se sintiera que porque tenía eso en la mano ya por eso podía derribar al gigante. El problema es que él confiaba en Dios. Y él sabía que no era él que iba a vencer al gigante, sino que era Dios a través de él. Y si vemos en 1 Samuel, mire cómo dice David, le dijo al gigante, yo me imagino a David así todo paradito, ¿no? Este muchachito, todo confiado así en el Señor. Y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ya conocemos la historia de David. Venció con una piedrecita, vendió al gigante Goliat. No fue David, no fue David. Fue su confianza que tenía en el Señor, hizo que esa piedrecita matara al gigante. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos confiar en el Señor de que el Señor va a matar todas esas piedras, todos esos gigantes que se nos atraviesan y que a veces nos quieren hacer la vida imposible? Él tiene el poder para vencerlo, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en que Dios tiene el poder, tiene el control y tiene el deseo de ayudarnos. Otra historia que también me demuestra lo que es confiar en Dios es la de Abraham. Muchas veces hablamos de Abraham como padre de la fe, ¿no? De la fe que él tuvo, esa fe que fue capaz de sacrificar o de ir a sacrificar a su hijo. Un hijo que él, yo creo que más que amarlo, casi lo adoraba. Que ya se ha hablado muchas veces de que Dios se sintió, de que ya el amor de Abraham se estaba cambiando de Dios para Isaac. Y Dios le pidió que le sacrificara a su hijo. Esa historia por ese lado, pero algo que también hay que ver de Abraham es que él confiaba que Dios le había dado a ese hijo, le había prometido que él tendría descendencia a través de Isaac. Entonces, Dios lo manda a que sacrifique a Isaac, a su hijo. Pero si Isaac queda muerto, entonces, ¿qué va a pasar con la descendencia? Pero Abraham confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa. Y si leemos en Génesis, ahora sí, en Génesis 22:5, vemos lo que dice Abraham. Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Se supone que Abraham tenía que decirle, espérenme aquí que yo
volveré a vosotros, porque se supone que él iba a sacrificar a Isaac. Pero él, muy confiado, le dijo: iremos, adoraremos y regresaremos. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Ellos también eran como nosotros, imperfectos, pero confiaban en Dios. Cuando yo oí la historia del alpinista, Dios, como siempre, en su sabiduría, Él siempre sabe lo que hace. En ese, creo que el mismo día, pensando yo en la historia, estaba oyendo mis alabanzas y sale una alabanza. No la había oído hasta ese momento. Se llama Esto es confiar. Así se llama. Creo que se llama así, pero bueno, eso fue lo que me cautivó, porque repite muchas veces: esto es confiar. Dice lo que no es confiar y lo que es confiar. Pero yo quiero compartir lo que dice, la parte de esto es confiar. Dice la alabanza: esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando lo que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. En la tormenta, confesar que hay paz. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Hacia el vacío, sin temor, saltar, tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. Que fue exactamente lo que no hizo el alpinista. El Señor le dijo: corta la soga. El Señor sabía que lo que había era 1 metro, era algo bien, él estaba casi pegado a la tierra, pero el alpinista no lo sabía. Y él le dijo: corta la soga. Pero como no tenía confianza en Dios, no la cortó. A veces cuando pienso en esa frase, hacia el vacío, sin temor saltar, recuerdo también a veces las enseñanzas aquí de los maestros, cuando nos enseña acerca de salir, predicar. Una pregunta que se nos hizo en una ocasión: ¿estarían dispuestos a dejar sus comodidades para salir a llevar la palabra de Dios? Eso es como saltar al vacío, porque usted no sabe con lo que se va a encontrar. Usted no sabe todo lo que puede pasar. Pero aquí dice: saltar al vacío sin temor, tan solo porque Él te envía. Confiar en Dios. Eso es lo que más falta nos hace. Confiar en Dios. Y hacemos cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, porque nos desesperamos y no dejamos que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Queremos que las cosas sean como queremos en este momento. Y nos olvidamos que quien tiene el control es el Señor, y Él sabe qué es exactamente lo que nos conviene y lo que nos hace falta. Saltar al vacío. Vamos a confiar entonces, hermanos, a confiar en Dios y hacer lo que Él quiera que hagamos. No pensemos que confiar en Dios es
desear algo y pedirle a Dios que cumpla ese deseo, y por eso confiamos en Dios. Eso no es confiar en Dios, es simplemente dejar que se haga su voluntad en nuestras vidas. Confiar en Él es depender de Él y no de nuestras fuerzas. El Señor a veces nos pone en aprietos o nos deja poner en aprietos en situaciones difíciles. Nos manda pruebas difíciles, pero esas pruebas van a demostrarle a usted hasta dónde confía en el Señor, hasta dónde usted cree que Él puede solucionar ese problema que usted tiene, esa dificultad. Esa dificultad está llamada a ponerlo a usted más cerca de Dios, no más lejos. Está llamada a que usted tenga más comunión con Él y aprenda a depender de Él. Ese es mi anhelo, ese es mi anhelo. Depender totalmente de Dios, confiar en Él, porque Él no va a permitir nada malo. Por palabra sencilla, Él no va a permitir nada malo en nuestras vidas. Y si algo que no nos parece bueno nos sucede, simplemente Él nos está puliendo, simplemente nos está probando para ver hasta cuánto confiamos en Él. No nos olvidemos de lo que dice Isaías 40:31, que esta mañana se habló de ese versículo. Pero los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso pasa cuando confiamos en nuestro Dios, como las águilas, renovados todo el tiempo. Hermanos, mientras más conocemos a nuestro Dios, más lo amamos, más dependemos de Él, más confiamos en Él. Y podemos conocerlo a través de su palabra revelada para cada uno de nosotros. Orando con Él, dedicándole tiempo a Él. Es una forma de conocerle, de amarle y automáticamente de confiar en Él. Leer su palabra y obedecer sus mandatos es la mejor forma. Es la mejor forma de saber que el Señor va a cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Definitivamente no es fácil. Confiar en Dios no es fácil, porque a veces nos envía lo contrario de lo que estamos esperando. Pero si confiamos en Él, lo recibiremos y estaremos felices como si fuera lo que pedimos, porque vamos a decir, como muchas veces decimos, pero solamente de labio, es la voluntad de Dios y yo la acepto. A veces lo decimos porque no tenemos alternativa, pero debe ser así. Es la voluntad de Dios y así la acepto. Eso es confiar en el Señor. Eso es confiar en Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y que el Señor ponga en nosotros esa confianza y esa dependencia de Él, porque es la forma en que veremos cumplidas sus promesas en nuestras vidas. El hermano Marcelino con nosotros. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina. Alguien preguntaba, hay una melodía que me gusta, me dicen que si te preguntan ¿cómo estás?, respondas, estoy confiando en Dios. Y nosotros estamos aquí confiando en el Señor. Hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha bendecido. Aquí, si alguien, no sé si alguien de ustedes no tiene a Cristo en su corazón,
quizá lo quiera recibir en este día, puede levantar su mano, puede recibir a Cristo en su corazón. Podemos orar por usted. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, a veces cuando en mi testimonio he hablado, caminaba sin dirección, sin rumbo, caminaba mis metas y mis anhelos, pero estaba caminando mal, de espaldas hacia Dios, y Dios tuvo que provocar algo en mi vida, caer hasta el suelo para poder darme cuenta que sin Él nada soy. Hasta que lo encontré a Él, hasta que Él me levantó, me cambió mi vida, encontré el propósito de mi vida, encontré el rumbo, la dirección, encontré sentido de esta vida, que sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Gloria a Dios. Lleves esta palabra en su corazón. Dios siempre sigue hablando, aunque a veces dice el libro de Job que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende, pero siempre nos está llamando para que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Ayúdame a orar para despedirnos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar, en tu iglesia, Señor, tu casa de oración. Gracias, Padre, por las visitas. Padre, gracias porque tú las has traído con un propósito. Siembra esa palabra en sus corazones, Señor, que fructifica al 100 por 1. Señor, trata individualmente, Padre, con cada uno, Señor, de nuestras visitas en este día, Señor. Que esa palabra pueda germinar, que pueda dar fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Transforma los corazones, transforma las vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias. Bien, hermanos, también damos por terminado nuestro ayuno congregacional. Gloria a Dios. Ahora, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu esté con todos ustedes. Su iglesia dice: bendiciones a todos, salúdese, que tenga buen día. Gloria a Dios. No se